La importancia de la educación financiera ha ido creciendo durante las últimas décadas a medida que los mismos mercados financieros se han desarrollado. Tanto las necesidades de los individuos como la oferta de productos financieros cada vez se han ido haciendo mayores y más complejas. En este sentido, las necesidades de las personas, los cambios sociales en los que nos hemos enfrentado, incluyendo la pandemia que actualmente estamos viviendo, los cambios económicos que estos han causado, son una creciente complejidad en la toma de decisiones de las personas. Entre los factores causantes de estos cambios podemos mencionar, aparte de la pandemia, el aumento del costo de vida en las ciudades, un mayor nivel de endeudamiento de las personas, una creciente inestabilidad en el mundo laboral, la actual conectividad que existe con redes sociales, la cual a su vez acerca a grandes cantidades de información muchas veces no correctamente procesada, y sobre todo el aumento de esperanza de vida. Son muchos factores muy diferentes, pero todos tienen que ver. Y ahorita los vamos a ver con calma. En este punto queremos hacer un llamado de atención muy particular a la falta de planeación de las personas ante su jubilación. En cuanto a los mercados financieros se refiere, su complejidad también ha ido aumentando paulatinamente a causa del desarrollo principalmente de nuevos productos, de el aprovechamiento de los canales de distribución modernos y la creación de productos financieros innovadores para satisfacer las necesidades crecientes y cambiantes también de los usuarios. Esta complicación para atender distintos segmentos del mercado con diferentes ofertas de valor, con una creciente sofisticación financiera. Ya los clientes no se limitan solamente a escoger tipos de tasas de interés o planes de ahorro como fue antes. Hoy se enfrentan a un abanico de grandes opciones y nuestra responsabilidad es darles la información adecuada y la educación para que puedan tomar esas decisiones. Nuestra tarea de administrar el patrimonio financiero de los usuarios también se ha venido complicando. La demanda para las personas que hoy trabajamos en el sistema financiero de conocimientos también es más alta. Como consecuencia de todo esto, la educación financiera adquiere ya una importancia cada vez mayor. Y no solo para nosotros, asesores, gente de la banca, casas de bolsa. En el sentido estricto, hay que orientar correctamente al cliente a invertir su dinero. Los inversionistas y sus familias a la hora de administrar su presupuesto, a la hora de comprar una casa, a la hora de comprar un seguro, a la hora de hacer un portafolio de inversión que los lleve precisamente a alcanzar esos objetivos y metas. Hay que asegurarnos que las decisiones financieras que la clientela está tomando estén encaminadas de forma correcta. La alfabetización financiera ha cambiado en los últimos años. Muchos estudios han documentado cómo el aumento en los indicadores de la educación financiera en la población definitivamente contribuyen al aumento del bienestar social. Por el contrario, unos bajos niveles de educación financiera, además de constituir una amenaza potencial para el poco o mucho patrimonio de las personas, puede traducirse en pérdidas netas en términos de bienestar social. Así podemos encontrar los primeros estudios importantes relacionados con la alfabetización financiera que datan de la época de 1990, principalmente se detonan en Estados Unidos. Y estos fueron motivados en su mayoría por las decrecientes tasas de ahorro que se venían observando desde principios de la década anterior. La demanda del público por nuevas alternativas y nuevos productos tradicionales, algo que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Ellos, desde 1990, empezaron a estudiarlo. Hoy, en el 2020, ya es común escuchar educación financiera, reportes, indicadores y demás. Vale la pena mencionar que entre los muchos hallazgos de los trabajos de aquel entonces,
Se concluyeron que los niveles de ahorro, tanto en términos generales como los dedicados para el retiro, sobre todo, aumentaban cuando había educación financiera. Otros trabajos también encontraron que existe una relación positiva entre los niveles que ahorran las personas y la acumulación de riqueza durante la edad adulta, siempre que estos reciban educación financiera temprana. En el siglo XXI, ya viniéndonos un poco más al día de hoy, otros estudios han tratado de investigar la relación entre la educación financiera y el comportamiento financiero de las personas. Por un lado, está continuando la profundización en el estudio de la relación entre el ahorro para el retiro y la alfabetización financiera temprana. Y se han analizado las implicaciones que ambos ámbitos de las prácticas financieras de las personas conllevan, como son la participación también en el mercado de valores, la elección de fondos de inversión o la gestión de deuda, que está completamente relacionada con una mayor cultura financiera. Estos estudios se han llevado a cabo en muchos países, donde México no es la excepción. Al final, todos los análisis llegan a la misma conclusión sobre el impacto positivo que tiene la educación en el nivel de ahorro de las personas. Y comparando estos estudios se llega a la primera conclusión de que la educación financiera a nivel básico, como puede ser la tasa de interés compuesto o el entendimiento de la inflación, son realmente escasos en la mayoría de las personas. Llegamos también a una segunda conclusión que aparece en la manera en que se presenta la información, ya sea términos monetarios o de porcentaje, la cual influye enormemente en la percepción de las personas, teniendo ellas con menores conocimientos financieros hacia los términos monetarios y evitan los términos porcentuales. Es una cuestión de percepción. Una tercera conclusión que presentan los estudios de la educación financiera es el factor preponderante sobre el nivel de endeudamiento. A mayor educación financiera, el endeudamiento o sobreendeudamiento es menor y más administrado. Finalmente, podemos concluir que el conocimiento financiero y los niveles de ahorro y riqueza tienen una clara correlación positiva, y esto se puede explicar observando cómo contribuye esta relación a que los individuos puedan tener un mejor patrimonio y un mejor capital. Una referencia indispensable en el área de estudio de educación financiera son las aportaciones que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cuya última encuesta internacional sobre la alfabetización financiera para adultos del 2020, presentada recientemente, nos indica que dentro de los 26 países que participaron en el ejercicio, tristemente México no participó en este, encuentran como conclusiones que la educación financiera, la protección al consumidor financiero, la inclusión financiera, son reconocidas al más alto nivel como tres ingredientes esenciales para el empoderamiento financiero de las personas y la estabilidad del sistema financiero. Los conocimientos financieros de las personas son, en términos generales, relativamente escasos, siendo los jóvenes y adultos mayores los que presentan los niveles más bajos. A consecuencia del bajo nivel de conocimientos financieros, los niveles de estrés financiero van del otro lado, se vuelven muy altos. Los individuos creen que la información financiera es difícil de obtener y de comprender. Seguimos con el mismo problema de cómo llevar la información a la gente. Gran parte de la población tiene dificultades para gestionar su situación financiera, asimilar la información que está a su alcance y evaluar los riesgos que está asumiendo. La planificación de la mayoría de los hogares es escasa, con lo que las probabilidades del endeudamiento precipitado, sin medir las consecuencias, puede resultar muy alta. Se puede observar que existe una elevada correlación positiva entre los conocimientos financieros y el nivel socioeconómico de las personas, por lo que los hogares con mayor nivel socioeconómico y riqueza son los que presentan los mayores niveles de educación. Y a la inversa, aquellos que están pasándola difícil son los que menos educación financiera presentan.
En resumen, podemos afirmar de los hallazgos de la OCDE que de forma bastante significativa la alfabetización o educación financiera, como queramos llamarle, es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el comportamiento de las personas respecto a sus decisiones de ahorro e inversión. Siguiendo con la última encuesta de la OCDE y del desarrollo, también nos ofrecen algunas sugerencias que apuntan a que los grupos potencialmente vulnerables, mujeres, adolescentes y adultos mayores, así como también los adultos jóvenes, entre adolescentes, adultos jóvenes, estamos hablando más o menos como 30 para abajo. Los resultados indican que deben reforzarse en las áreas de conocimiento básico, empezando por el interés simple, el interés compuesto y el concepto de diversificación de riesgos. Para incrementar el número de inversionistas con comportamientos y actitudes financieras positivas, se sugiere dotarlos de herramientas simples que fomenten la cultura financiera, particularmente en lo concerniente a la prudencia, la planeación y el establecimiento de objetivos financieros de largo plazo. Aquí otra vez vuelve a salir el componente del ahorro, la inversión con fines del retiro o jubilación. Particularmente los encuestados de la OCDE del 2020 indicaron que conocen y usan medios digitales. Ellos obtuvieron porcentajes de alfabetización más altas, por lo que se sugiere continuar y aprovechar las ventajas de los medios digitales que actualmente se ofrecen como una manera de distribución de educación financiera, productos financieros y servicios financieros. En México, su Estrategia Nacional de Educación define el concepto de educación financiera como la capacidad de planear y administrar las finanzas de las personas en el corto, mediano y largo plazo. El conocimiento de los distintos productos y servicios financieros para poder evaluar y comparar la oferta de productos y servicios. La capacidad para poder identificar cuáles productos y servicios necesita cada etapa de la vida y en el contexto de las personas. Y comprender los riesgos, beneficios, derechos y obligaciones asociados a la contratación de dichos servicios, con el objetivo de que las personas puedan tomar una decisión eficiente. Todo esto con un enfoque integral que contempla 3 dimensiones fundamentales: el conocimiento financiero, los comportamientos y actitudes y la relación con el sistema financiero y sus instituciones. Muy de la mano a lo que propone la OCDE, quien es, cabe mencionarlo, de los organismos internacionales el más activo en la educación financiera. La visión del Consejo Nacional de Inclusión Financiera aquí en México, tanto como el Comité de Educación Financiera, consideran que el plan de inclusión financiera y la estrategia de educación financiera como dos conceptos entrelazados entre sí. Tanto el plan de inclusión como la estrategia de educación tiene por objetivo atraer a mayor número de personas al sistema financiero, pero no solamente que entren, sino que entren con una educación. Yo creo que este mismo documento reconoce los beneficios de la educación financiera en gran medida y sugiere su aportación como una política pública. En particular, hace énfasis en que adicionalmente al beneficio directo hacia las personas que lo reciben, existen otros beneficios adicionales, como la adquisición de mayor capacidad financiera y mejores hábitos, que ayudan a incrementar el ahorro en el sector formal y una adecuada planeación para el retiro. Esto genera a la vez una mayor confianza en las instituciones financieras y a su vez ellas van desarrollando una mayor oferta de productos y servicios financieros para atender las nuevas necesidades. Otro de los beneficios que se obtiene es una comprensión de los productos de crédito, que contribuye a evitar episodios de sobreendeudamiento. Y por último, me parece importante mencionar que la educación financiera contribuye a la probabilidad de que las personas no caigan en prácticas fraudulentas que pongan en riesgo su patrimonio. En marzo de 2019, la Comisión Bancaria y de Valores nos presentó el documento Alfabetización Financiera en México.
el cual extrae sus hallazgos de los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018. Aquí se incorporan preguntas sobre conocimientos, comportamientos y actitudes financieras, como lo vimos hace un momento. Los resultados de la encuesta se comparan con el reporte de alfabetización financiera de adultos en países del G20 publicado por la OCDE en el 2017 y nos dan como resultado un puntaje de 58.2, lo que resulta 2.3 puntos por debajo del promedio de los países del G20 que participaron en la muestra. Analizando cada subíndice, encontramos en primer lugar que los conocimientos financieros, es decir, aquellos que permiten que las personas tomen decisiones informadas basándose en el entendimiento y aplicación de los conceptos financieros básicos de tasa de interés simple, compuesta, riesgo, rendimiento, inflación y diversificación, en México obtuvimos una calificación de 65.8 puntos, lo cual nos pone 1.4 puntos arriba del promedio de los países del G20 de la muestra. En segundo lugar, los comportamientos financieros se refieren a las acciones que influyen en el comportamiento de las personas, particularmente al control financiero, por ejemplo, en el uso del presupuesto o al pago puntual de las deudas, a la resiliencia financiera, que se refiere a las acciones de ahorro activo y la toma de decisiones en referencia al hecho de comparar productos y servicios financieros antes de decidirse por uno en particular. Aquí en México obtuvimos un puntaje de 48.2, cual resultó 11.8 puntos por abajo de la muestra de los países del G20. Aquí tenemos mucho margen donde trabajar. Y en tercer lugar, las actitudes financieras que miden la propensión de actuar en el presente o actuar con miras al futuro. En este subíndice el resultado de México fue de 65 puntos, lo cual está 5 puntos arriba del promedio de los países del G20 de la muestra. Es a través de este índice de alfabetización financiera donde sabemos que los hombres poseen un mayor grado de conocimientos financieros y comportamientos más tendientes al bienestar financiero aquí en México. En cambio, las mujeres denotan una mejor actitud hacia el ahorro en vez de hacia el gasto inmediato. Los resultados manifiestan la correlación positiva que existe entre el nivel de alfabetización financiera y los años de escolaridad, llegando a presentarse una brecha gigantesca de 17.2 entre quienes tienen un grado de escolaridad alto a los que no concluyeron primaria o no tienen estudios. Otro elemento concluyente es que a menor tendencia de productos financieros, menor es el nivel de alfabetización. Esto lo vemos con una brecha que se abre de hasta 13.4 puntos entre las personas que tienen un producto financiero y las que tienen 3 o más. Y finalmente, también hay que mencionar, se pone de manifiesto que la alfabetización financiera tiende a ser mayor conforme aumenta el nivel de ingresos mensuales. Los avances en la medida de alfabetización, los avances en la medición, ¿dónde estamos? En la alfabetización, sí, como conclusiones en la alfabetización financiera en México, nos permiten diferenciar entre distintos enfoques para dirigir nuestros programas de educación. Estos definitivamente serán más efectivos si se orientan hacia grupos específicos de la población. La educación financiera difiere de forma sustancial dependiendo del género, la educación y la edad pública. Y para cada uno de ellos se sugiere contar con formatos de material educativo diferentes. Independientemente del género, nivel escolar o edad de las personas, la educación financiera debe proporcionarse activamente y estar disponible en todas las etapas de la vida de una forma continua. Para que efectivamente ayudemos a las personas a gestionar sus finanzas, los resultados de las investigaciones nos ayudan a enfocar los contenidos y la educación en 3 sentidos. El primero es que un gran número de personas no están tomando las medidas necesarias para planear su futuro. Aquí la falta de planeación adecuada para el retiro es el tema a considerar. El segundo punto es que la mayor parte de las personas asumen los riesgos financieros innecesarios y no se dan cuenta
puesto que no eligen los productos que realmente satisfacen sus necesidades y van acorde a sus objetivos. El tercer punto es reconocer que la falta de conocimientos financieros constituye una barrera importante a la hora de invertir, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones en fondos o en acciones que permiten la creación y conservación del patrimonio. Las personas con bajo nivel de conocimiento financiero optan por productos de menor rendimiento, algunas veces inclusive de rendimiento negativo. Aquí considero oportuno citar a Ángel Gurría, secretario de la OCDE desde el 2006, que señalaba que bajo el nivel de educación financiera observada en la mayoría de los países, este es una causa tal vez no directa, pero sí unos factores agravantes de las crisis nacionales. Hoy vivimos la crisis sanitaria, que ha manifestado algunas situaciones que posiblemente no se hubieran podido mitigar si los niveles de conciencia financiera de los individuos hubieran sido mayores. Un caso particular, puedo mencionar, es la falta de recursos líquidos debido al paro forzoso de la actividad económica. Pero viendo hacia adelante, como decía, la sociedad actual plantea grandes retos a los que deben adaptarse los modelos de educación financiera, y uno de ellos es la obligación de integrar a los jóvenes a esta cultura. Esto implica que las nuevas generaciones cuenten con el nivel de educación financiera suficiente que los ayude a tomar decisiones en este gran cambio de vida que tienen. Es un hecho que todos los días los jóvenes se enfrentan a los cambios y a la profundidad que sucede en su entorno. Cambios que les obligan a tener que mejorar sus conocimientos y actitudes en distintos entornos, incluye lo financiero. Por lo que es importante ofrecerles las oportunidades para que adquieran unas bases mínimamente sólidas en materia de educación financiera y a la menor edad posible. Las investigaciones sugieren que los niños forman sus hábitos a partir de los 7 años, influenciados sobre todo por el entorno social, la influencia y el ejemplo de sus papás, la influencia de compañeros, aprendizaje mediante experiencias y obviamente el aprendizaje formal con temática financiera. Ese es un buen momento para mencionar que un beneficio colateral de exponer a los niños, a los jóvenes, a la educación financiera temprana es romper también con los mitos o hábitos inadecuados en relación con las finanzas. Desgraciadamente estos son muy comunes en los adultos. Vamos tratando de romper esa transmisión generacional. Recordemos que los jóvenes de hoy también van a ser los consumidores de mañana. Tiene mucho sentido entonces que este grupo reciba una atención preferente en las estrategias de alfabetización financiera con una perspectiva de largo plazo. Esta tecnología actual nos permite que los jóvenes obtengan conocimiento a través de múltiples vías, como programas formativos tradicionales, seminarios, foros de discusión y demás. Hoy en día la digitalización está transformando el mundo y son los jóvenes precisamente quienes se encuentran más receptivos a las aplicaciones digitales que a cualquier otro medio tradicional de los que tuvimos en antaño. La digitalización y el acceso a los servicios financieros digitales pueden ofrecer formas de superar algunas de las barreras que impiden que los jóvenes accedan y utilicen servicios financieros como el desplazamiento, la infraestructura física, tiempos de espera o altos costos administrativos al ofrecer convenientes, rápidas y seguras oportunidades transaccionales que se adapten a sus necesidades de vida. Los jóvenes conocen e interactúan con las tecnologías digitales desde una edad muy temprana. Ellos nacen con la tecnología, ya nacieron con la tecnología. Es la primera generación que la tenemos. La gran mayoría de los jóvenes no conocen un mundo sin tecnología digital y eso afecta la forma en que se relacionan entre sí y con la sociedad. Es una nueva forma de establecer amistades, una nueva forma de que aprenden, una nueva forma como se integran. En los informes de la UNICEF del 2007 se indica que a nivel mundial el 71% de los jóvenes están conectados de una de otra manera, donde 1 de cada 3 tiene menos de 18 años. En el reporte de la OCDE de 2017 se indica que los países miembros
Del 18% de estudiantes en 2005 accedieron a Internet por primera vez antes de los 6 años. Hoy en día el acceso a la información y los servicios en línea se ha vuelto tan importante que varios gobiernos lo han declarado como un derecho de las personas. No podemos negar la importancia de incluir financieramente a los jóvenes. Ellos ya usan y tienen el acceso al dinero. Muchos, incluso desde chiquitos, interactúan con el dinero a través de la experiencia de la semana, de trabajar, de hacer quehaceres en la casa. Según el reporte de PISA de la OCDE de 2020, alrededor de 84% de los jóvenes estudiantes recibió algo de dinero en forma de obsequios, 42% con su semana o mesada, y hasta el 38% por trabajar fuera de horario escolar y un 36% de trabajos ocasionales informales. En este contexto, el acceso a los servicios financieros puede ser precisamente un facilitador para el bienestar de las personas. Esta innovación tecnológica digital ha tenido un efecto profundo y significativo en el sector financiero, porque impacta las viejas formas de hacer negocios y crea nuevos modelos de procesos, de productos y de desarrollo, con unos canales completamente diferentes e inexplorados por muchas personas para brindar ahora estos servicios financieros a los nuevos y mejorados clientes. En estas innovaciones tecnológicas, recalco particularmente el sistema de pagos instantáneos, por ejemplo, billeteras electrónicas, las comunicaciones cercanas, lo que se conoce como near field, en el crédito, el crowdfunding, en los préstamos para el mercado en línea, en seguros, ¿no? y en inversiones, el robo-advisor, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las nuevas formas de hacer banca, bancos digitales en línea, sin sucursales, ¿no? La identificación biométrica, o los servicios de back-end, como todo lo que es la computación en la nube y la Big Data. Si lo vemos en sus dos componentes, por el lado de la oferta, estamos viendo la proliferación de nuevos participantes en el sector financiero, impulsada por la capacidad de las empresas tecnológicas y las nuevas empresas fintech. Son una seria competencia hoy para los bancos tradicionales con procesos administrativos costosos y sistemas legados pesados. Por el lado de la demanda, se espera que el aumento del apetito por nuevos servicios financieros y de fácil acceso siga creciendo. Los beneficios de las innovaciones tecnológicas siguen siendo muy buenos, pero también hay que considerar que llevan cierto riesgo. Los trabajos que como educadores financieros tenemos que hacer son relevantes, y para los jóvenes la educación financiera digital debe de ser una habilidad que todos posean. Nuestra responsabilidad es presentar y mantener iniciativas de educación financiera de alta calidad a escala y de manera sistemática, de modo que los jóvenes que necesitan apoyo tengan acceso. Todos los programas de educación que hagamos no deben de ser esporádicos, es decir, deben de centrarse en los jóvenes y su desarrollo como adultos. Deben de ser continuos, aprovechar las tecnologías digitales, aprovechar al máximo las oportunidades que nos brindan y minimizar los riesgos que también existen, como con una sólida educación financiera. La educación financiera digital puede contribuir definitivamente a eliminar las brechas tan grandes que existen en los conocimientos y hábitos financieros de las personas. De nueva cuenta, la sugerencia es proporcionarla. Yo soy consciente que la educación financiera moderna puede impartirse con o sin conexión, dentro o fuera de las escuelas, como actividad curricular o extracurricular. Lo esencial es aprovechar las herramientas digitales, las cuales incluyen juegos, conceptos financieros, puede haber calculadoras, rastreadores de objetivos financieros, multimedia, lo que sea. Aprovechemos. La pandemia del COVID-19 que hemos vivido todo el año nos ha acercado a esas tecnologías que ya estaban aquí, pero no las utilizábamos con la frecuencia con las que las usamos ahora. La pandemia nos ha enseñado a utilizar
la tecnología para estar cerca de las personas sin desplazarnos. Esta adopción tecnológica ha hecho cambiar la forma en que se diseñan y ejecutan iniciativas y programas de educación financiera, pero principalmente la manera en que distribuimos la educación financiera. Estamos de llenos ya en el campo de lo digital. Ya no hay marcha para atrás. Tenemos que modernizar nuestras formas de brindar educación financiera. Con esto termino la presentación. Les agradezco a todos. Aquí hay un par de preguntas que puedo contestar. Me preguntan cuáles son las áreas en que se enfoca particularmente el estudio PISA de la OCDE. Se enfoca básicamente en cuatro partes. Está en la parte del dinero y transacciones, que en esta área se centra en un amplio espectro de temas de economía personal, pagos, gastos, valor del dinero, tarjetas bancarias, cheques, cuentas bancarias, divisas. Está un segundo término, que es la planeación y gestión, que como su nombre lo dice, se centra en el aprendizaje a gestionar el dinero de corto y largo plazo, hacer correctamente la planeación de los ingresos, la importancia que tiene esa planeación y los efectos que puede llegar a tener en la vida de las personas. Está la parte del riesgo y diversificación, que se basa en comprender el significado de las ganancias, de las pérdidas en diferentes contextos financieros. Y están las perspectivas financieras, que busca conocer las características básicas del mundo financiero, un poquito, de las cuatro es un poquito, es la más árida, ¿no? Ok, aquí me preguntan, sabemos que la educación financiera es muy importante. ¿Crees que los esfuerzos que se están haciendo son suficientes? Como señala la OCDE, la cultura financiera es importante para la estabilidad económica y financiera por un elevado número de razones, ¿no? Los usuarios con educación financiera pueden tomar decisiones más informadas y demandar una calidad de servicios mucho más alta, lo que incrementa la competencia y la innovación en los mercados. Además, es más fácil que no reaccionen de forma imprevisible cuando hay base de una cultura financiera. Es más improbable también que presenten reclamaciones sin fundamentos, lo cual genera un ahorro para las instituciones financieras. Y es más probable que tomen decisiones pertinentes para gestionar el riesgo en sus portafolios. Todos estos factores llevan a un esquema de servicios financieros mucho más eficiente, ¿no? Aquí los esfuerzos actuales del CODI, de biométricos, ¿no? Las nuevas aperturas remotas, yo creo que todo eso es muy válido, ¿no? ¿Qué podría yo sugerir? Podría sugerir también subir el nivel de calidad de nuestra educación financiera, ¿no? Tratar a los usuarios eh, como dicen, ¿no? Como niños de pantalón corto, tratarlos como adultos y llevarlos a un mundo de decisiones financieras adultas, ¿no? Particularmente, yo creo que deberíamos de obtener una certificación para educadores financieros. Yo creo que es una parte que también podemos explotar, saber que las personas que están transmitiendo la educación financiera son personas certificadas, independientemente de que tengan una licenciatura, maestría, doctorado. Yo creo que es un elemento que muchos países ya están tomando en cuenta, y muchos países inclusive ya están integrando sus planes de estudio formales, escolares, de manera directa, con asignaturas directas o con asignaturas transversales a través de clases, ¿no? De matemáticas, de ciencias sociales, de economía y demás. Pero yo creo que sí es una parte que nosotros deberíamos de reparar, tanto como gremio como país, en una política de educación financiera formal. Ok. ¿Cuáles son los riesgos que ves por la adopción de la digitalización sin educación financiera? Aquí yo veo muchos riesgos. Además sí hay beneficios, ¿no? En la adopción de la digitalización con educación financiera, pero también los riesgos que esto está abriendo
pueden ser muy grandes, ¿no? Para empezar, las nuevas fintech no está claro todavía su ámbito y pueden llegar a operar fuera del ámbito legal, formal, fuera del conocimiento del cliente, fuera de práctica de ventas y fuera obviamente de educación, de brindar cualquier clase de educación financiera. Y eso puede generar en engaños, en fraudes o en pérdidas de patrimonio que reincido en el mismo tema, ¿no? Una pérdida de patrimonio, pues, nadie la quiere y las personas que se ven afectadas por ella, por un fraude, por una mala gestión de una de estas apps, es muy difícil que regresen al mercado. Se quedan con un muy mal sabor de boca y empiezan a generar las famosas cadenas de comentarios negativos hacia el sector financiero, ¿no? Yo sé que la digitalización permite que como gremio, como bancos, como casas de bolsa, podamos utilizar fuentes de datos alternativas para evaluar la solvencia creditiva de los jóvenes, ¿no? Comunicarnos con clientes de manera inteligente y activa y brindar los servicios personalizados que requieren a un menor costo. Pero al mismo tiempo estos productos pues también pueden llevar preocupaciones sobre la seguridad, la privacidad, la misma confidencialidad, ¿no? El acceso rápido, ¿no? Al dinero. Pueden llevar a un endeudamiento, pueden llevar a la misma falta de experiencia en los servicios financieros, ¿no? El exceso de confianza. Y cuando los mercados van para arriba, todo el mundo está contento, pero cuando van para abajo, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Un uso excesivo de crédito también que puede generar el sobreendeudamiento, yo creo que tampoco es sano, es inadecuado, ¿no? La falta de pólizas de seguros adecuadas también, ¿no? La venta de seguros por aplicaciones que también puede no ser la más adecuada. Todas estas preocupaciones obviamente rondan esta nueva tecnología, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Los fraudes, los timos, las promesas de alto rendimiento, las promesas de capitales garantizados con devolución de capitales, ¿no? Nuevas formas de hacer esquemas Ponzi, nuevas formas de hacer pirámides, nuevas formas. Cuando se trata de defraudar, cuando se trata de robar la creatividad de las personas puede ser gigantesca. Y ese es mi miedo con estas nuevas aplicaciones digitales, ¿no? Que empiezan a proliferar y que la gente, por necesidad, por ambición, por querer ganar un poco más, se alejen de los medios formales y empiecen a entrar a este tipo de medios, ¿no? Yo les daría 5 consejos nada más para mantener seguro en línea y prevenir fraudes, ¿no? No hagan de las aplicaciones, no crean que las aplicaciones van a ofrecer algo completamente diferente de lo que ofrecen las instituciones financieras formales. No hay mercados que lo paguen, ¿no? No es que ellos tengan acceso a otro mercado y nosotros a otro, es el mismo mercado. Entonces, si nosotros no le estamos ofreciendo las aplicaciones, tampoco lo van a ofrecer. Mucho cuidado con rendimientos fantásticos, extraordinarios o garantizados, ¿no? Mucho cuidado con el teléfono dice mucho de ti. No se te olvide que conservamos mucha información ahí, ¿no? Hay que pensar muy bien antes de hacer algún tipo de publicación o promover algo, decir, porque es la forma en que la gente mala nos empieza a ubicar y empieza a ubicar nuestros patrones de comportamiento. Sean, pregunten, consulten, infórmense, no se dejen engañar, por favor. Los fraudes están a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que eso sería básicamente lo que yo podría contestar de esta pregunta, ¿no? Una última pregunta que tenemos.
Sí, los jóvenes son los principales beneficiarios, ¿no? de la digitalización, y es hacia donde yo creo que debemos de dirigirnos y de dirigir los esfuerzos de toda la comunidad de la educación financiera, ¿no? en el país. Yo creo que el índice de adopción digital a nivel mundial inclusive destaca que los jóvenes están admitiendo, están impulsando una adopción rápida de las aplicaciones digitales, ¿no? Nosotros debemos de fijar nuestra visión a futuro precisamente hacia allá, hacia ver cómo los jóvenes tienen una nueva manera de ver el mundo, muy diferente a la que teníamos nosotros en generaciones pasadas, ¿no? Y por eso necesitan nuevos productos financieros, nuevos canales financieros, nuevo acercamiento financiero, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Yo creo que lo que están buscando es tener costos bajos, facilidad de apertura y mantenimiento, cero penalización por inactividad, accesibilidad obviamente y la flexibilidad para poder hacer uso del dinero en emergencias, que puedan tener transacciones irregulares, que no tengan transacciones iguales, ¿no? Que los jóvenes no tienen un patrón de ahorro fijo y de repente necesitan el dinero de emergencia, ¿no? Y vuelvo a decir que no haya penas, que no haya penalidades, que tengan esa facilidad, ¿no? Yo creo que si eso lo acompañamos con calculadoras, con simuladores, con algunas aplicaciones para elaboración de presupuestos y los conceptos financieros básicos de tasa de interés simple, compuesta y diversificación del riesgo, yo creo que podemos llegar precisamente al nicho de mercado que buscamos, ¿no? Que es el nicho de mercado de la gente joven, que empieza a ganar su dinero, que empieza a formar su patrimonio y que tiene un reto muy, muy adelante para el resto de su vida, ¿no? Creemos conciencia, desarrollemos conocimientos financieros profundos en la gente, profundos en los jóvenes, ¿no? Sería mi comentario para cerrar. Al cerrar, como último comentario, soy convencido de que la educación financiera y la educación financiera digital hoy en día no debe de verse como una herramienta de inclusión financiera, ¿no? El tener acceso a una cuenta no es una condición que elimine el analfabetismo financiero, pero a la inversa sí funciona. Si nosotros educamos financieramente, integramos usuarios a los productos y servicios financieros. Muchos de los planes de apoyo del gobierno llegan a la cuenta y la gente retira el dinero. La gente no lo ahorra. Yo, independientemente de que las cuentas donde se distribuye este dinero no son cuentas que permitan el ahorro, yo sí creo que debemos de fomentar la educación para que aún esos apoyos, una parte de esos apoyos, se puedan mantener como ahorro en el sistema financiero formal. Yo no quiero ver a la gente ir al sistema financiero, al sistema informal. Yo quiero que poco a poco la gente entre al sistema formal. Y la manera de que van a entrar es precisamente con educación financiera, no obligándolos a abrir una cuenta para recibir un beneficio gubernamental. Continuemos con educación financiera, continuemos educando a la gente. Yo creo que nuestra obligación es una necesidad del país, es una necesidad internacional y con eso yo cierro el día de hoy. Espero que estos comentarios les hayan sido de utilidad. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.